Buenas tardes de domingo. Nos complace anunciaros que comenzamos con los podcasts. Así que nada, vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada, que en este caso es una escritora que tiene muchas cositas que contarnos. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenas tardes, Sandra. Gracias por acompañarnos un domingo más en nuestro canal. Hola, muy buenas. Gracias a ti. Es un placer estar en tu canal y sobre todo gracias a ese sorteo que hiciste en el que me animé a participar totalmente de manera fortuita y mira, pues aquí estamos compartiendo experiencias. Comenzamos por la primera pregunta. ¿Quién es Sandra Gómez Moreno y cuándo comienza a escribir? Pues Sandra Gómez es una autora de terror que ha nacido en Madrid hace 42 primaveras o inviernos, porque nací en febrero. Y yo empecé a escribir bastante tarde para lo que la mayor parte de compañeros y compañeras del gremio habitúa, porque la mayor parte dicen que han escrito de pequeños o que tenían intenciones de escribir de pequeños. Pues yo soy la oveja rara de este redil, porque yo empecé a escribir allá en el 2018, una cosa así más o menos, y bastante tarde. La verdad, es verdad que de pequeña a mí siempre se me daba bien redactar, que no escribir como tal, porque de pequeña a mí no, nunca me dio por contar historias como otra gente que dice, pues yo de pequeño o de pequeña ya contaba mis historias, contaba, escribía cuentos o tal. No, es que de hecho de pequeña a mí no me gustaba ni leer. O sea, leía lo que me mandaban de forma obligatoria en el colegio y chimpún. O sea, yo recuerdo a mi madre y a mi hermano devorar libros mientras a lo mejor yo jugaba o iba a mi bola, pero a mí el tema de leer a mí también se me enganchó mucho más tarde, no sé si con 25 años o 26 años, una cosa así. Pero pues eso, empecé bastante tarde, la verdad. En Amazon podemos encontrar todas tus historias. La primera que publicaste fue Aguja y se trata de un relato corto. ¿Qué podemos encontrar en esa historia? Pues la primera obra, como bien dices, es Aguja. La publiqué en el año 2009. La verdad que esa historia es la época, como te he comentado en la respuesta anterior, que comencé a escribir en el 2018. En el 2018 todavía no tenía definido de género, por así llamarlo de alguna manera, a qué me iba a enfocar, como por ejemplo estoy ahora enfocada al terror. En ese momento pues surgían historias así un poco pues, de fantasía, otras a lo mejor un poco como ciencia ficción, otras a lo mejor simplemente más realistas, en fin, no sé, me surgía, me aparecía y lo cogía, lo escribía y chimpún. Y yo recuerdo que en ese momento todavía estaba trabajando en Madrid, en el aula de San Sebastián de los Reyes, y teníamos una planta arriba. Y bueno, pues se me ocurrió la idea de una persecución y bueno, pues estaba en caja, no, prácticamente no iba nadie, empecé a escribirlo y demás. Y yo me di cuenta que esa persecución como que se desarrollaba y que necesitaba más personajes. Y pues me cogí yo un folio aparte y empecé a crear un esquema, no una escaleta como tal, porque ese relato como tal no necesitaba escaleta, sino simplemente sí quería diferenciar bien los personajes y por así decir las características que o los rasgos de personalidad que iban a tener esos personajes. Y entonces a razón de eso, pues bueno, creé Aguja. En un principio, si digo la verdad, no sé si lo he llegado a comentar en algún momento, tenía la intención de publicarlo en Letku, creo que se dice así, ahora mismo no me acuerdo. Pero al final me pedían no sé qué historia digital que en ese momento yo no tenía. Y al final, pues tenía claro que iba a autopublicarlo, ¿vale? Independientemente que en este caso finalmente terminó en Amazon, pero tenía claro que iba a autopublicarlo, porque no deja de ser un relato de 25 páginas y evidentemente, pues es que no había otra forma de poder publicarlo, a no ser que fuera directamente coger y hacer una edición física muy, muy limitada. Entonces, pues bueno, eso lo tenía bastante claro. ¿Y qué podemos encontrar en él? Pues una crítica bastante importante al acoso escolar y sobre todo las consecuencias que se puede tener ya aparte de quien sufre ese acoso, de quien lo comete. Entonces, muchas veces nuestras decisiones o nuestros actos del pasado nos pueden perseguir
y tener consecuencias. Tu siguiente historia es Misterios en el estanque y se trata de una antología de terror con varios autores. ¿Cómo surge la idea de participar en esta antología? Pues Misterios en el estanque fue una antología que se publicó, si no recuerdo mal, no sé si fue a finales del 2021 a principios de 2022. Es una antología benéfica cuyos beneficios van para la Asociación de la Lucha contra el Cáncer. Y la verdad que la recuerdo ahora, pasado ya cierto tiempo, ahora en el Team Pato yo ya no continúo, pero es una experiencia que yo recuerdo con mucho cariño, porque sí que es verdad que en esa antología hubo piña, hubo mucho cariño, mucho respeto por los relatos que escribimos las personas que formábamos parte de ese grupo. Ahora mismo no me acuerdo exactamente si éramos, no sé si éramos 8 o 9 personas las que lo formábamos parte, no me salen las palabras. Pero yo recuerdo sobre todo eso, o sea, era una antología enfocada a tema de un relato de terror o un relato de misterio, cada uno lo enfocó como realmente quiso. Hubo algunos que se estaban enfocados más al misterio, porque a lo mejor le costaba un poquito más escribir terror, o a lo mejor otros que son más terroríficos. En esa época, de hecho, yo me di cuenta que ya empezaba a escribir cosas de terror, o a lo mejor hay gente con temas más históricos, o bueno, ¿sabes? Pero hay, dentro de esa variedad, esa diversidad, da mucha riqueza a esa antología y sobre todo yo personalmente lo recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño. O sea, estoy muy agradecida tanto por esa antología como por ese grupo, a pesar de que, como he dicho antes, ya no continúo con ellos. Pero la verdad que fue una experiencia muy, 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 muy bonita. En noviembre de 2023 publicas El corazón del carrusel. Se trata de un relato de terror. ¿Qué tipo de historia se va a encontrar al lector en este relato? Pues como bien comentas, en el 2023, en noviembre, pues publiqué El corazón del carrusel. Es una novela corta, ¿vale? Va a formar parte de una trilogía. Y bueno, pues surgió de la forma más fortuita que te puedas imaginar. Está situado en un sitio real que a día de hoy no está. Hace poco me pasaron la foto y me gozo en un pozo, porque ya en la casa donde surgió esa inspiración pues ya no existe. Estábamos dando un paseo con mi familia, mi sobrino y con el que ahora mismo es mi marido. Y pues nada, me acuerdo que dimos una vuelta para que mi sobrino no viese la feria, porque si no se tiraba en plancha a los coches de choque y, en fin, críos y sus cosas. Pues me acuerdo que dimos una vuelta a la manzana y recuerdo que dando la vuelta a esa manzana, en justo la calle de enfrente, pues haciendo esquina, vi una casa, un casoplón gigantesco, y en la parcela que había, que también era muy grande, vi un carrusel con un unicornio. Yo no sé si fue la noche, la luna, la vida o lo que fuera, que de repente por dentro sentí que me surgía una historia, ¿vale? De hecho, todo el paseo estuve como en otra dimensión, por así decir, porque tenía continuamente esa historia en la cabeza y de hecho yo recuerdo que cuando volvimos a la casa en la que estábamos hospedados, pues me tuve que meter a escribir, ¿vale? En ese momento estaba colaborando, escribiendo relatos de terror en la página web de Espía Demonios y mi intención era que ese relato formase parte de la web, ¿vale? Pero a medida que yo lo estaba escribiendo, yo me estaba dando cuenta de que había algo más, porque yo me estaba dando cuenta que estaba poniendo nombres a los personajes, estaba dándoles personalidad, estaba dándoles carácter, y yo diciendo, esto va para algo más. Pero yo me autoengañé y dije, digo, yo lo cojo, yo lo envío y ya está. Yo recuerdo que Frankie era la persona en ese momento que me revisaba los relatos en la web de Espía Demonios y me acuerdo que me envió lo que yo ya sabía, que me dijo, dice, chata, esto va para una novela y yo la titularía El corazón del carrusel, que de hecho el título se lo debo a él, a Frankie. Entonces, pues bueno, me di la manta a la cabeza, yo ya tenía más o menos montado un árbol genealógico con las diferentes generaciones en las que hablo en esta primera parte, porque forma parte de una trilogía. Y bueno, pues yo ya tenía prácticamente, gracias a ese relato, tenía prácticamente la historia estructurada. ¿Qué vamos a encontrarnos en esa historia? Mucho dolor, mucha injusticia, muerte,
y sobre todo la importancia de la familia, la importancia del legado, la importancia de cómo una maldición puede condicionar la vida de una familia y la imposibilidad de deshacerte de ella. Y hasta aquí puedo leer. En 2024 publicas Tejedora de Horrores. ¿Qué podemos encontrar en esta historia? Sandra va a responder a esta pregunta, pero antes quiero recordarte que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, dar me gusta a esta publicación y no perderte nada de nuestro contenido. Y ahora sí, Sandra contesta la pregunta. Pues mira, Tejedora de Horrores, antes te he comentado el origen del Corazón del Carrusel, que iba a ser un relato para la página web de Espiademonios. Y Tejedora de Horrores es la recopilación, es una antología, ¿vale? Que es la recopilación de los relatos que yo escribí en esa página. Estuve con ellos durante un año más o menos, me fui por motivos de salud mental, por tema de depresión, me encontraba en ese momento bastante mal y no me veía con fuerzas para crear más historias. Y bueno, pues como justo al poquito tiempo después de yo marcharme, pues comentó Alberto del Prado, el creador de dicha página, pues que iban a cerrar la web. Pues sinceramente era la primera vez que colaboraba con una página que valoraba mis escritos y había muchos de ellos, pues sinceramente que me parecían muy muy buenos. Y dije, Joni, digo, pues no quiero que se pierdan. Y dije, bueno, digo, pues lo recopilo en una antología, la publico en Amazon y pues para adelante. Entonces realmente Tejedora es eso, Tejedora es la unión de 13 relatos de terror, de diferentes tipos de terrores y horrores. O sea, no hay un nexo común, por así decir, que mucha gente a lo mejor me pregunta cuando quiere leer Tejedora que si la antología tiene un nexo común. No, simplemente es el terror, ya está. Son 13 relatos, realmente son 12 más uno, porque el primero es con el que me di a conocer en Espiademonios, que fue gracias a un concurso que ellos lo llamaban el relato putada, porque tenía una serie de características. Entonces, en ese momento quedé seleccionada dentro del concurso como mi tercer mejor relato, no sé cómo decirlo, en ese concurso que se basaba en una cárcel. Entonces, pues bueno, a mí se me fue un poco la pinza y lo seleccionaron y bueno, pues quedé como tercera finalista. Y en ese sentido, más que agradecida y sobre todo a mí cuando Alberto me contactó conmigo y me dijo que quería que formara parte del equipo, no sé, para mí fue una de las grandes cosas que me ha dado la literatura. Y esa es la intención vamos, no es la intención, es lo que resume realmente Tejedora, que los relatos no se quedasen en el olvido y bueno, pues son diferentes tipos de terror y está dedicada para todos los gustos y para quien quiera leerla. En noviembre de 2025 publicas una antología benéfica titulada Antolofobia, Susurradores del Miedo. ¿Qué puede esperar al lector de esta antología? ¿A quién van destinados los beneficios y qué autores participan en esta iniciativa solidaria? Pues mira, Antolofobia, Susurradores del Miedo, es una antología benéfica que surge por una propuesta que me hizo Patricia Hernández Delgado, pues para hacer una antología benéfica con varios autores y autoras del gremio, en que le gusta meterse en líos, como buenamente yo digo. Y bueno, pues al final nos juntamos 10 escritores, hay 9 relatos, en el que el nexo en común son las fobias. La intención es pues, que fuese enfocado a tema de salud mental, en este caso, pues como es obvio, es al tema de las fobias. Y bueno, los beneficios están destinados a la Asociación para la Prevención del Suicidio en Castilla-La Mancha, ¿vale? Entonces, pues bueno, son 9 relatos de diferentes fobias. Hay más fobias de lo que la gente puede llegar a imaginar. Es un mundo, no lo puedo catalogar como fascinante, como persona, por desgracia, con ansiedad crónica, pero es un mundo que en cuanto ahondas en él es tremendo, porque no te das cuenta de la dureza realmente que puede esconder todo este tema de enfermedades, de trastornos, hasta que o no lo pasas o no lo investigas. Y es tremendo. Entonces, creo que a través de esta antología queremos concienciar
de, del dolor y de lo mal que se pasa cuando una persona sufre una fobia y las consecuencias que puede acarrear. Mientras escribes, ¿sueles escuchar música? ¿Crees que la música te inspira? ¿Crees que la lectura influye en tu escritura? Pues mira, por lo general estoy en silencio. No me gusta tener música de fondo por la sencilla razón de que me voy a distraer. Entonces prefiero estar centrada, estar enfocada en lo que estoy escribiendo, porque si tengo música, sé que voy a estar pendiente de la melodía o de la letra y no voy a estar centrada. Entonces, en ese sentido, voy a tiro hecho, me centro en lo que estoy escribiendo y chimpún y ya está. Y respecto a la lectura, es importante. Yo creo que incluso una persona para escribir tiene que haber leído mucho. Porque yo creo que si no has leído, no sé si llamarlo fuente de inspiración, pero al fin y al cabo toda persona que escribe tenemos un referente de lectura. Entonces, en mi caso, por ejemplo, es Dolores Redondo. Entonces, si yo no hubiera leído a Dolores Redondo, yo no escribiría lo que escribo. Hay gente que, por ejemplo, su referente es Stephen King. O hay gente que su referente es, yo qué sé, Emily Brontë, por ejemplo. Si tú no has leído a esos autores, a esas autoras, tú no tienes esa referencia. Evidentemente no vas a hacer una copia, pero sí vas a tener cierto estilo que se parezca a. Entonces creo que la lectura es fundamental para las personas que escribimos, porque al fin y al cabo mamamos de esa influencia. ¿Estás trabajando en nuevos proyectos? ¿Puedes adelantarnos algo? Pues mira, estoy a dos aguas, entre dos aguas, como Paco de Lucía. Estoy con la corrección de la segunda parte del Corazón del Carrusel, ¿vale? Ahora mismo está en fase de veteo. Y por otro lado estoy escribiendo un Wild Western, ¿vale? Es un western que está basado a finales del siglo XIX con brujas. Entonces, de ahí que va a salir, no tengo ni idea. Pero bueno, voy escribiéndolo poquito a poco, con el poco tiempo que el trabajo me deja. Pero bueno, la verdad que sobre todo lo estoy disfrutando y me está gustando mucho por dónde va la historia. Además de escritora, eres lectora. ¿Puedes recomendar a nuestros oyentes un libro? Pues sí, soy lectora, aunque últimamente leo menos de lo que me gustaría, pero durante mucho tiempo leí muchísimos libros, la verdad. Y recomendar un libro es complejo, pero yo recomendaría, si me permites, recomendar dos. Recomendaría Seda, de Alessandro Barico, que es un libro muy corto, pero con un trasfondo tan brutal que si fuese un libro más largo sería complicado de gestionar, ¿vale? Y el otro libro que quiero recomendar es de un autor que se llama Raymond Carver, que se titula Catedral. Es un libro que conocí gracias a un club de lectura en Madrid, en Hortaleza, y es un libro de relatos. Y personalmente es uno de los libros, es uno de los, bueno, de los libros y de los autores que más admiro y más valoro. También coincidió con otro autor de realismo sucio que le eclipsó, por así decir, y sinceramente no desmerece para nada el talento de Carver. Lo que pasa que, bueno, es como Cristiano y Messi, a lo que fútbol se refiere, por ejemplo, pues lo mismo. Entonces, es un autor que me parece crudo, real y muy necesario muchas veces para darnos cuenta de las carencias de nuestra sociedad, aunque está basado por el siglo XX. Pero me parece muy necesario leer a Carver. Y finalizamos este podcast con una pregunta que me encanta hacer. ¿A quién te gustaría escuchar en próximos podcasts? Pues mira, si me permites la recomendación, me acabo de acordar de Seila Moreno Griñón, que ha ganado recientemente el premio Lestat en Dimensiones Ocultas, en la editorial Dimensiones Ocultas. La verdad que me gustaría que la entrevistaras, porque es una chica que escribe súper bien y bueno, tanto
que escribe también, que ha ganado este premio dentro de unas editoriales bastante conocidas dentro del mundo de terror. Entonces, pues me gustaría que estuviese en el canal. Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias, Sandra, por acceder a este podcast. Que pases muy buena tarde. Insisto, muchísimas gracias a ti y un placer poder charlar contigo y bueno, que los oyentes pues conozcan un poquito más sobre mí y sobre mi obra. Un abrazo muy grande. Y a ti, que has llegado hasta aquí, gracias y espero que nos veamos pronto en un nuevo podcast. Feliz tarde.